Como dije en el video pasado, los países americanos se molestaron demasiado con la candidatura de Suecia en el pasado mundial. Esto porque de nueva cuenta no se respetó la rotación de continentes. Fue por ello que la FIFA ahora sí no podía sacar más excusas, pues para evitar un nuevo boicot masivo de países americanos, decidieron que el próximo mundial del 62 se debía hacer en el Nuevo Mundo sí o sí. Fue por ello que en el Congreso de la FIFA del 52 en Helsinki se pusieron en la mesa dos candidaturas para ser sede mundialista, aunque originalmente iban a ser tres, pero Alemania Federal se vio obligada a retirarse por órdenes de la FIFA. Fue así que las candidaturas que se anotaron serían dos. Argentina, que desde hace ya un buen tiempo estaba insistiendo en querer ser sede mundialista y se postulaba como la máxima candidata tras ya estar varios años intentándolo, y la otra postulante sorprendió a propios y extraños. Pues si bien Chile ya para ese momento era un país con buena cultura futbolística, en lo que respectaba a infraestructura se quedaba un tanto atrás. Por ello sorprendió que Ernesto Alvear, uno de los hombres más importantes de la federación, lograra convencer a la FIFA y sobre todo al presidente de ese momento que los andinos se postularan para el mundial, poniendo sobre la mesa la propia sede de Helsinki en Juegos Olímpicos, un país y ciudad con no mucha infraestructura que sin embargo estaba más que dispuesta a ser el mejor anfitrión posible. Además que durante esos años el fútbol chileno estaba en un crecimiento exponencial, ya que el deporte era prioridad gubernamental durante los 50s. Así pues, el señor Jules Rimet aceptó esta propuesta tras escuchar estas declaraciones. Fue así que finalmente llegó el Congreso de Lisboa del 56, donde Argentina y Chile se pelearían por ver quién debía quedarse con la sede mundialista. Ambos liderados por sus hombres de batuta más importantes. Del lado argentino estaba Raúl Colombo, quien para ese momento sostenía la superioridad de su candidatura, explicando en un largo discurso de 2 horas las capacidades de infraestructura, situación económica y su gran pasión por el deporte en el país, cerrando todo con la legendaria frase: "Podemos organizar el mundial mañana mismo, lo tenemos todo". Fue tan impresionante y tan arrasador su discurso que mejor pospusieron la presentación chilena para el día siguiente, en donde el señor Carlos Ditborn recalcó en solo 15 minutos las cosas buenas de su país, como el crecimiento futbolístico de Chile, su respeto y tolerancia a otras culturas y sobre todo la estabilidad política y social en comparación a su rival. Por si fuera poco, Ditborn también hizo mención del artículo 2 de los estatutos de la FIFA, en donde el torneo precisamente se creó para impulsar el deporte en países subdesarrollados, cerrando todo con la legendaria frase: "Porque nada tenemos, todo lo haremos". Tras acabarse su discurso, finalmente se llevaron a cabo las votaciones, en donde los ganadores serían nada menos que los chilenos, con 32 votos a favor, 10 en contra y 14 abstenciones. Hasta la fecha hay muchas leyendas y teorías sobre el por qué Argentina no fue elegida como sede, empezando con que Carlos Ditborn desde hace ya un buen tiempo hizo varios viajes a varios países para conseguir votos, además de que justamente el discurso de Raúl Colombo literalmente fue su clavo en el ataúd más importante, porque básicamente en 2 horas muchos se quedaron dormidos. Además que Ditborn recalcó todo lo importante y necesario en solo 15 minutos, además que también lo resumió en tanto español como inglés y francés, cosa que también hizo que se ganara muchos votos. En fin, cuando se supo la noticia, todo Chile se preparó hasta los dientes para potenciar la infraestructura de su país, ya sean estadios, hoteles, transporte y telecomunicaciones. Y todo parecía ir viento en popa. Sin embargo, todo, de un momento a otro, se desplomó por completo. Y cuando digo esto, hablo de manera literal, puesto que el día 22 de mayo de 1960, a las 3 de la tarde con 11 minutos, se registraría el mayor desastre natural de la historia de la humanidad, o por lo menos de Chile, ya que de plano este país era muy conocido, y aún hasta la fecha lo es, por tener mala fama de ser epicentro de varios terremotos, y en esta ocasión, en la ciudad de Valdivia, se registraría el más grande de la historia de la humanidad, con una magnitud de 9,5 en la escala de Richter,
Dicho terremoto fue tan devastador que se percibiría incluso en países cercanos que también formaban parte del llamado cinturón de fuego, provocando incluso tsunamis. Pero obviamente donde más ocurrirían estos hechos fue justamente en el país sede, que fue el más afectado, donde la zona central y algunas provincias cercanas como Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos o Aysén quedaron gravemente afectados, con un registro de más de 2.000 fallecidos y 2 millones de damnificados. Con todo esto, obviamente Dietborn pensó que el sueño mundialista había llegado a su fin, por lo que fue a reunirse con el presidente del Chile en ese momento, Jorge Alessandri, para regresar el dinero que prestó para organizar el mundial. Y sin embargo, este se negó rotundamente, diciendo que el mundial se debe llevar adelante para impulsar o por lo menos animar un poco a el público chileno. E incluso en una acción humanitaria de parte de otros países y la propia FIFA ayudarían a Chile para que el torneo se llevara adelante. Por cierto, a partir también de este mundial habría un nuevo mandamás en FIFA. Esto debido a que Arthur Drury había fallecido. Por lo tanto, ahora su sucesor sería, ahora sí, el presidente 100% dedicado ahora a suplir la vacante que dejó Jules Rimet en su momento. Hablamos del legendario Sir Stanley Rose, quien básicamente fue un hombre muy importante para el fútbol, tanto en cosas buenas como también en sus cosillas malas. Pero bueno, nadie está libre de pecados en este mundo, ¿verdad? Bueno, el punto es que la FIFA y también varios otros países ayudaron nada menos que donando $20,000 para que este mundial pudiera llevarse adelante. Para las eliminatorias se inscribirían ahora 54 países, y como siempre, en este número no estoy contando a los 2 ya clasificados previamente. Hablo de Chile como organizador y de Brasil como vigente campeón. Además que en este mundial se empezaba a experimentar con el tema de cupos por regiones. Es decir, que a partir de este torneo se establecería como norma el tener cupos fijos, así como repechajes entre países de diferentes confederaciones. También es cierto que hubieron alguna que otra cosilla que básicamente era digna de aquella época del fútbol. Y esto me refiero a partidos elegidos de último momento. Pero bueno, recalcando también para esos años que ya existían 5 de las 6 confederaciones que hoy regulan el fútbol en su respectiva región, por lo que, entre comillas, esto sería más fácil de organizar. Primero vamos a la UEFA, donde el formato en casi todos los casos eran grupos de 3 participantes, donde solamente el líder iba al mundial. Digo en su mayoría porque también hubo casos donde se enfrentaron por medio a llaves de eliminación directa, pero eso lo mencionaré más a detalle en cada puesto. Bien, comenzamos primero con el primer grupo, donde Suiza y Suecia empataron en puntos, pues ambos países no tuvieron problema alguno tras enfrentarse a Bélgica, quien perdió todos sus partidos. Pero la serie entre la Nati y los nórdicos fue muy cerrada, ya que en Estocolmo ganarían los suecos 4-0. Pero en Berna fueron los suizos con un 3-2. Y como aún no estaba establecida la regla de la diferencia de gol, cosa que perjudicó gravemente a Suecia, se decidió jugar un partido de desempate en Berlín, ojo, la del oeste capitalista, donde en el Olímpico se presenciaría una remontada épica que decretaba el pase de los chocolateros, quienes se ausentaron en el mundial anterior y ahora, de manera histórica, lograban eliminar al subcampeón y también sede del pasado mundial. Para el grupo 2 ocurriría algo muy parecido a lo que pasó en el grupo anterior, pues Bulgaria y Francia no tuvieron problema alguno ante Finlandia, y sin embargo la serie entre ambos fue bastante cerrada. Por lo tanto, este se convertiría en uno de los batacazos más importantes del fútbol por esos tiempos, ya que en París ganarían los galos con un marcador de 3-0, pero la vuelta en Sofía fue para los búlgaros por la mínima. De nuevo, aquí la diferencia de gol le hubiera dado el pase a Francia. Sin embargo, como empataron en puntos en su serie, se tuvo que jugar un desempate en Milán, donde de manera histórica los leones búlgaros clasificarían a su primer mundial tras vencer de nuevo por la mínima. En el grupo 3, a diferencia de casos anteriores, no hubo ninguna competencia, pues Alemania Federal de nuevo clasificó sin problemas al mundial tras ganar todos sus partidos, en este caso ante Irlanda del Norte y Grecia, donde su mayor goleada fue un 3-0 de visita a Atenas.
En el grupo 4 tampoco hubo demasiadas sorpresas, pues Hungría contaba ahora con una segunda generación prometedora. Quizás no tan fuerte como la anterior, pero aún así era de temer. Y para prueba está el hecho de que ganó en sus 2 partidos ante Alemania Democrática, y en cuanto a la serie contra Países Bajos, ganaría fácilmente en Rotterdam 3-0. Para la vuelta en Budapest ya estaban relajados y aún así fue un juegazo de 3-3. Pero, como dije antes, estaban tranquilos, puesto que el resultado fue irrelevante, ya que previamente estaban clasificados. En el grupo 5, la Unión Soviética no tuvo problema alguno ante sus rivales, pues esa misma selección que también ganó en el 60 la primera Eurocopa de la historia, venció cómodamente en todos sus partidos a Turquía y Noruega, donde se destaca sobre todo un 5-2 contra los vikingos en Moscú, así como un 3-0 en Oslo. Para el grupo 6, Inglaterra tampoco tuvo demasiado problema liderando contra Portugal y la siempre débil Luxemburgo, con quien por cierto se despacharon de visita 9-0, mientras que a los lusitanos les empataron en Lisboa y después ganaron en Wembley. Para el grupo 7, realmente se trataba de una llave a eliminación directa, donde en la primera jornada Israel venció con un global de 7-1 a Chipre. En la siguiente ronda se enfrentaron a Etiopía. Y sí, no te lo dije mal, 2 países extranjeros jugaron las eliminatorias europeas, más que nada por temas de logística y también para proteger a Israel, como no. Los judíos ganaron la serie con un global de 4-2, y todo iba genial hasta que de último momento la FIFA se sacaría otra de sus mangas, porque básicamente los enfrentarían contra Italia, quien previamente tenía que jugar contra Rumania, pero esta última se retiró. Y como dije antes en el anterior video, los países ya no se podían clasificar de manera automática al mundial. Por eso a la Azzurra le pusieron de último momento a la selección hebrea, y por lo tanto no se guardaron nada, puesto que venían con sangre en el ojo porque quedaron fuera del pasado mundial, y por eso se despacharon venciendo con un global de 10-2. Pasamos ahora al grupo 8, donde Checoslovaquia y Escocia no tuvieron problema alguno ante la República de Irlanda, pero al igual que casos anteriores, su serie entre sí fue muy cerrada, pues en Bratislava ganaron los checos 4-0, pero en Glasgow fueron los escoceses con un 3-2, así que se jugaron la vida en un desempate celebrado en Bruselas, donde los checos ganarían con un 4-2. Bueno, dejemos por el momento aquí las eliminatorias europeas, más adelante les explicaré por qué, pero ahora vamos con las eliminatorias de CONMEBOL, donde originalmente se tenía pensado que hubieran 4 clasificados directos, esto porque habrían 4 llaves mano a mano entre las 8 selecciones sudamericanas que participarían en eliminatorias. Sin embargo, de nueva cuenta Venezuela se retiró del campeonato, por lo tanto su rival, Paraguay, fue acomodado de último momento en un repechaje contra el ganador de la CONCACAF, porque ellos aún no tenían cupo directo. Por lo tanto, debían sentarse a esperar el resultado de estas vecinas, mientras que sus compañeras de confederación se peleaban entre sí por un cupo directo. En fin, en estas llaves, Argentina no tuvo ningún tipo de piedad contra Ecuador, pues en Guayaquil ganarían cómodamente con un 6-3. Y cabe destacar que literalmente Argentina se relajó a partir del 75, puesto que ya iban 6 goles arriba. Y recién ahí, la selección comandada por el legendario Alberto Spencer pudo meter sus goles, que sin embargo no pudieron hacer nada con la albiceleste en la recién renovada Bombonera de Buenos Aires. Así pues, ante medio estadio lleno, ganarían ahora por un 5-0, clasificando de nueva cuenta al Mundial ahora con sed de revancha y totalmente renovados. En la segunda llave, Bolivia y Uruguay daban un encuentro muy cerrado que en La Paz solo dio para un empate a 1, mientras que en Montevideo apenas se le alcanzó a los charrúas para ganar por 2-1, regresando al Mundial. Y así, los 2 vigentes campeones del campeonato sudamericano estaban en el Mundial. Y sí, dije vigentes campeones porque en el 59 hubo 2 ediciones de la hoy predecesora de la Copa América, ambos ganados por los 2 países del Río de la Plata. Finalmente, en el encuentro número 3, se dio un hecho sumamente importante e histórico para el fútbol colombiano, pues su selección lograba por fin clasificarse a un mundial tras años de haber sido suspendidos o eliminados. Y en esta ocasión, por fin se les tuvo el objetivo localizado tras vencer en Bogotá a Perú por la mínima.
y la vuelta celebrada en Lima fue un empate a 1, de manera agónica, eso sí. Pasamos ahora sí a los clasificados vía repechaje al Mundial, pues la FIFA previamente había dicho que haría sorteos sobre qué llaves iban a mezclar selecciones entre diferentes confederaciones. Esto a modo de probar cómo funcionaría un repechaje intercontinental a futuro. Y así pues, hubo cosas que la verdad eran comunes en esos años, pero que hoy en día, a la larga, se destacarían como errores gravísimos que fueron muy posteriormente un dolor de cabeza para la FIFA. Bueno, tanto CAF como AFC y CONCACAF, por ejemplo, no tenían cupos directos, más que nada por el desempeño tan pobre de sus selecciones en pasados mundiales, por lo que se debían jugar la vida ante selecciones de mucho mejor nivel que pueden ser sudamericanas o europeas. Por ejemplo, tenemos el caso del repechaje UEFA-CAF, donde del lado europeo, tras el retiro de Dinamarca y Austria, España y Gales se enfrentaron entre sí para saber quién iría a la final por el boleto mundialista, donde en Cardiff ganaría la Furia con un 2-1, mientras que en Madrid las cosas terminarían en un empate a 1. En cuanto al lado africano, originalmente participarían, por ejemplo, 6 selecciones. Sin embargo, aquí hubo 2 selecciones que se retiraron previamente. Por ejemplo, estaban Sudán y del otro lado, República Árabe Unida. Por cierto, esta última es una selección actualmente desaparecida, pero en esencia se puede decir que fue la fusión entre Egipto y Siria con el objetivo de buscar la paz en todo Medio Oriente. Sin embargo, tras ver que el experimento fue un fracaso puesto que ni ellos mismos se soportaban entre sí, al final tuvo poco tiempo de vida, y sin embargo les alcanzó para ser una selección potencia en el continente africano, tras ganar 2 ediciones de la Copa Africana en el 57 y 59. Por lo tanto, sorprendería su abandono. Pero bueno, regresando al tema, en África se decidiría que habrían 2 llaves a eliminación directa, a ida y vuelta, donde los ganadores se enfrentarían entre sí para conocer finalmente al representante africano contra la selección europea. Primero tuvimos en la primera llave a Marruecos y Túnez, donde la ida en Casablanca fue victoria de los Leones del Atlas por 2-1. Pero la vuelta, las Águilas de Cartago vencerían por el mismo marcador anterior, solo que claro, invertido. Entonces se decidió jugar un partido de desempate que tuvo sede en Italia, más concretamente en Palermo, donde ni ahí se pudieron sacar diferencia tras empatar a 1. Así que la cosa se decidió en un sorteo donde finalmente la selección marroquí fue la beneficiada. Y se debía enfrentar al ganador de la otra llave, donde Ghana, sin mucho problema, eliminaría a Nigeria, gracias a que la ida en Accra fue victoria por 4-1 y la vuelta en Lagos fue empate a 2. Así los Leones del Atlas y las Estrellas Negras jugarían por el último boleto a la repesca, donde la ida en territorio de Ghana fue empate a 0, pero en la vuelta ganaría la selección marroquí por la mínima. Así que ellos finalmente tuvieron que visitar a sus vecinos europeos por ver quién iba a tierras sudamericanas. Ahí fue donde los ibéricos sin problemas eliminarían a los marroquíes tras vencer en Casablanca por la mínima y después en Madrid con un 3-2. Para el siguiente repechaje tendríamos un encuentro entre UEFA y AFC, donde del lado europeo, tras el retiro de Islandia, la cosa quedó en un duelo a ida y vuelta entre Yugoslavia y Polonia, donde la ida en Belgrado fue victoria de los azules por 2-1, mientras la vuelta en Kosovo se quedó en empate a 1. Mientras del lado asiático, tras el retiro de Indonesia, de nuevo la cosa se quedó entre las selecciones de Japón y Corea del Sur, donde la ida en Seúl, ahora sí pudieron jugar los coreanos en su territorio local, fue victoria por 2-1 para los Tigres. Y para que no hubieran dudas de quién era la selección más importante de Asia, siendo de hecho bicampeona de las primeras 2 copas asiáticas de la historia, la vuelta en Tokio fue de nuevo para la selección coreana, ahora por 2-0. Sin embargo, al igual que lo ocurrido en Suiza 54, los europeos los terminarían de desplomar por completo, pues en Belgrado ganarían los yugoslavos con un 5-1 y de nuevo vencerían en la vuelta en Seúl, pero ahora por 3-1. Finalmente acabamos el tema de repechajes con las eliminatorias de CONCACAF, donde se decidiría que habría un triangular final entre las mejores selecciones de cada zona de la confederación, es decir, la mejor selección del centro, del norte y del Caribe. Primero vamos al norte, donde tras el retiro de Canadá, México y Estados Unidos jugarían una llave a ida y vuelta, donde los aztecas ganarían con un global de 6-3. Ahora pasamos a Centroamérica, donde hubo un grupo de 3 selecciones donde hubo empate en la punta,
ya que Costa Rica y Honduras fueron líderes con 5 puntos. En ambos casos no tuvieron problema ante Guatemala, pero en su serie cada uno ganaría un partido. En Tegucigalpa ganó la bicolor por 2-1, pero la vuelta en San José fue para la tricolor con un 5-0. Como siempre, la diferencia de goles atrasó las cosas y básicamente hubiera hecho que Costa Rica se hubiera clasificado a la fase final, pero decidieron enfrentarse en un partido al desempate, donde curiosamente fue en la ciudad de Guatemala a partido único, y ganarían los ticos por la mínima. Después, en la zona del Caribe, hubo una serie a doble partido entre las dos selecciones que, si bien aún hoy existen, tienen nombre diferente. Por ejemplo, la Guayana neerlandesa es lo que hoy conocemos como Surinam, mientras las Antillas neerlandesas son lo que hoy se conocen como Aruba y Curazao. También está Bonaire, pero esa no pertenece a la FIFA, así que no cuenta. Bueno, los ganadores fueron estos últimos tras vencer en Paramaribo por 2-1 y aguantar el 0 en Willemstad. Así aparecieron estas tres selecciones en la fase final, donde para sorpresa de nadie, fueron los aztecas los que representarían a CONCACAF finalmente en el repechaje. Esto a pesar de arrancar mal, perdiendo contra los ticos en San José, pero supieron reponerse y acabar la eliminatoria líderes con 5 puntos. También tuvo mucha influencia la victoria inesperada de Antillas sobre Costa Rica en Willemstad, lo que dejaba las cosas servidas y resueltas para el Tri. Pero no debían cantar victoria tan rápido, puesto que debían jugar aún el repechaje intercontinental ante Paraguay, donde con solitario gol de Dios que diga Chava Reyes en CU, México aplastaría y clasificaría a su cuarto mundial consecutivo. Cuequita, 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 señor. Ahora que conocemos cómo se clasificó cada selección al mundial, pasemos a la organización del evento, la cual fue bastante conflictiva, más aún por el tema de que Chile sufrió un desastre natural a menos de 2 años de que empezara el evento. Fue por ello que el temor de la infraestructura y el transporte fue sumamente laborioso. Y debido al corto tiempo para tener prácticamente todo listo, o mejor dicho, empezar desde cero, solamente se dio tiempo para únicamente invertir en 4 sedes en el evento, lo que convierte a este mundial del 62 en el segundo con menos sedes de toda la historia. Pero obviamente, originalmente no sería así, ya que en principio se tenían hasta a 8 sedes, pero lastimosamente 4 ciudades provinciales tuvieron que bajarse del barco. Entre ellas están ciudades como Talca, que tenía el Estadio Teniente e iba a ser bastante remodelado para tener una capacidad de mínimo 15,000 personas, y sin embargo sus trabajos no se culminaron a tiempo y su sede quedó fuera. Más o menos algo parecido ocurrió con el Estadio Municipal de Concepción, que iba a ser inaugurado 100% listo y nuevo para este mundial. Lastimosamente no se terminó a tiempo y también quedó fuera. Entre otros más ejemplos que simplemente tuvieron que quedarse con las ganas de estar en el máximo evento futbolístico. Por lo tanto, solo quedaron listas 4 sedes, las cuales mencionaré a continuación. Primero tenemos en el extremo norte del país la ciudad de Arica, la cual estaba construyendo un estadio completamente nuevo para la ocasión, el cual acuñó el nombre de quien ya para ese momento era presidente de la CONMEBOL, el señor Carlos Dittborn, quien lastimosamente falleció el 28 de abril de ese mismo año, a solo un mes de arrancar el mundial. Dicho recinto apenas si pudo quedar con una cantidad mínima de solo 12,670 personas, siendo el más pequeño de aquella ocasión. De todas formas, según los registros y testimonios de aquella época, el recinto más pequeño y modesto de todo el mundial se encontraba en Rancagua, el cual tenía como nombre Estadio Teniente, ya que recibió apenas unas remodelaciones menores que con mucha suerte la empresa dueña del estadio pudo financiar para tener una expansión que era de 15,650 personas, y de manera bastante apresurada para que al menos pudiera contar con los estándares mínimos de FIFA. Para que me entiendan mejor, básicamente es como cuando tu estadio del equipo de Dream League Soccer necesita ascender de categoría y colocas tribunas así de manera muy bizarra. Después tenemos al Estadio Sausalito, ubicado en Viña del Mar, el cual era el más antiguo que iba a ser sede de esta competencia, y de hecho fue el único inaugurado antes de los años 30, y para esa ocasión recibió una remodelación que apenas si le alcanzó para llegar a 23,500 personas.
siendo de todas formas el segundo estadio más ocupado, así como el de mayor capacidad del mundial. Finalmente tenemos al estadio más importante del país, aún incluso en nuestros tiempos, ya que este se encontraba en la capital de Santiago y se remodeló por completo. Así tenemos el Estadio Nacional, que ya de plano era el de capacidad más grande en su tiempo, que era de hasta 50,000 personas. Pero para este mundial, su capacidad se amplió muchísimo, de manera exponencial, llegando hasta las 75,000. Aunque lastimosamente el plan original era llegar a más de 90,000, pero igual era de los más grandes de toda Sudamérica. Y hasta la fecha, se puede decir que es el estadio por excelencia del fútbol chileno. Pasamos ahora con el balón del mundial, el cual posiblemente se trata del esférico más polémico de todos los tiempos, o por lo menos uno de los más polémicos. Pues la pelota crack, creada por la empresa local Zamora, fue odiada por todos los equipos europeos, pues a palabras suyas de esa época, prácticamente era como controlar una pelota de playa, pues su costura la hacía impredecible a más no poder en el aire. Y más si tenemos en cuenta que los balones de ese entonces eran poco más que unas piedras suavecitas. Digamos que, con esos testimonios, era lo más cercano a esas épocas a lo que hoy sería la Jabulani, pero de los años 60. Aún así, para evitar que sigan reclamando los europeos, la FIFA en varias ocasiones decidió que en algunos partidos entre estas selecciones se utilizara la pelota Topstar del 58. En fin, aún muchos hasta la fecha debaten sobre si era un balón muy adelantado a su época o si básicamente su diseño fue hecho así de manera intencional para beneficiar demasiado a países americanos. En fin, que esta pelota básicamente hizo que FIFA cambiara por completo su estrategia con el balón oficial del mundial, pues a partir de aquí pondría de forma anticipada a una empresa internacional para que se encargue del balón mundialista. Ahora seguimos con el tema del sorteo, el cual es un punto que lastimosamente su servidor olvidó mencionar en los anteriores videos. Y aquí, por cierto, me comprometo a no volver a cometer ese error. En fin, más aún porque aquí hubieron cosas bastante importantes a destacar, pues los bombos se pusieron como siempre por ubicación geográfica, pero ahora los sudamericanos serían los cabezas de serie, o al menos los 4 mejor ubicados, los 4 que tenían mejor desempeño en pasados mundiales. Más que nada por la sede del evento y también porque el vigente campeón del mundo también era sudamericano, y era ilógico que no fueran cabezas de serie. Y sí, tal parece que la FIFA no quería cometer el mismo error del 54. También aprovecharon al máximo el hecho de que lastimosamente solo habían 4 estadios en todo el evento, para así asignar aún más fácilmente las sedes, pues optaron por la mejor decisión posible: poner un único estadio para cada grupo. Así se evitarían varios problemas de traslado, al menos en esa primera ronda, sobre todo para los que les tocase jugar en Arica. Con obviamente algo muy importante a resaltar, que era que de manera obligatoria Chile, el país sede, debía estar en Santiago. Ya para cerrar el tema de la organización, aquí por primera vez hubo un grupo que se animó a realizar una pequeña canción de bienvenida a los equipos que iban a jugar el torneo, así como mostrar una carta de presentación sobre la tierra a la que iba a ser sede el mundial. Me refiero al grupo chileno conocido como los Ramblers, que sacarían la legendaria canción llamada El Rock del Mundial, siendo hasta la fecha una de las canciones mundialistas más reconocidas de la historia, y que quedaba a la perfección para ese entonces, pues cantantes como Elvis Presley sonaban a todo volumen en varias estaciones de radio, y vaya que eran la sensación en los jóvenes de esa época. Por lo tanto, la canción del mundial también debía tener obligatoriamente ese ritmo. No por nada el Rock del Mundial es hasta la fecha el sencillo más vendido en toda la historia de Chile, con 2 millones de copias vendidas.